Entonces, el primer paso es seleccionar el tipo de hoja o el tamaño de hoja donde vamos a poner nuestro plano. Disculpa, maestro, voy a dar un cargador que se me olvidó. Adelante. Entonces, pues la hoja tamaño carta no es suficiente para toda la información que queremos construir. Vamos a mandar una hoja tamaño oficio con orientación horizontal. Y aquí mismo, en las pestañas de su software, vamos a ir a vista de modelo. Como ustedes observan, pues el archivo yo ya tengo cargado, ya lo abrí, el archivo pieza, por eso aquí me lo ofrece. Intuye y vincula pues este archivo con la documentación que voy a hacer. Como ya está ahí, solamente le voy a dar siguiente, no lo voy a buscar, para que empiece a cargar mi vista. Por defecto, me manda a mí la construcción sobre la vista frontal y una escala pues realmente pequeña. Es sobre la escala de la hoja, recuerden que es escala 1:1. Si especifico yo el tamaño, damos un solo clic, va a aparecer una pequeña representación. Entonces vamos a acomodar en términos de nuestro plano pues las condiciones de las vistas. Aquí voy a darle a aceptar y vamos a configurar esta vista para poder dar formato a la representación que deseamos. Entonces selecciono de nueva cuenta la vista. Voy a cambiar la vista frontal. Acuérdense que les comentaba que vamos a trabajar con la vista de alzado o vista superior. Ponemos mi estilo de relleno para dicha vista. Y cambiamos la escala 1:2 a una escala personalizada y lo vamos a mandar a la escala 1:1. Señores, no sé si a ustedes, como a mí, les sucede lo mismo. Cuando yo intento poner un relleno con aristas, pues no lo aplica. ¿Con ustedes sí ejecuta esa condición? Sí. Bueno, entonces ahorita voy a actualizar y vamos a ver si el problema es mi software o alguna condición del archivo. Bueno, nada más voy a dar a aceptar. Voy a reconstruir. De nueva cuenta, selecciono la vista. Bueno, conmigo no sucede. Bueno, me está poniendo no un estilo visual relleno. Para mí me interesa el sombreado con aristas. El sombreado con aristas me va a determinar también el contorno. Bueno, por lo pronto voy a trabajar con este, para que ustedes lo alcancen a observar. Parece que no se observa. Bueno, ya tenemos la primera vista. Sobre esta vista vamos a proyectar nuestros elementos laterales. Si quisiéramos documentar de manera simple, bueno, hubiera tomado una vista proyectada, selecciono mi vista frontal y yo despliego pues, la condición de mi vista lateral derecha. Pero si ustedes observan el trabajo de esta vista, pues no alcanzo a observar el interior de la pieza. Entonces, la vista proyectada no me sirve. Yo necesito conocer el interior de la pieza, necesito cortarla. Entonces voy a eliminar esta vista y voy a trabajar con una vista de sección. Es por eso que nada más construimos una vista de referencia, que es mi vista superior. Acá mismo, en la pestaña de dibujo, ustedes van a encontrar las vistas proyectadas, que son las que generamos como las vistas laterales, superior, inferior e isométricas. Tenemos vistas auxiliares, que son secciones de elementos que nosotros podemos tomar sobre nuestras vistas. Y tenemos vistas de sección. La vista de sección, con una línea auxiliar, me va a ayudar a partir el objeto. Vamos a dar un clic a vista de sección y me pregunta qué tipo de orientación va a tener esa vista de corte o vista de sección. Si va a ser vertical, horizontal, diagonal o un elemento de sección alineado, que es un corte discontinuo, que es esto que tenemos acá, de la sección U. Voy a tomar la vista horizontal y los puntos de referencia que voy a tomar pues va a ser el primer centro del taladro de diámetro 15 en su graneteado y el segundo punto va a ser el inferior. Al momento que ustedes accesan el primer punto, les ofrece opciones de cómo van a trabajar las equidistancias o las relaciones de separación entre los puntos de corte. En este caso, como solo tengo un trabajo simple, pues posiciono nada más un punto y en él voy a dar a aceptar. La relación de corte
se va a trabajar, se va a dar de manera automática. Y voy a poner esa vista de sección a un costado. Automáticamente me va a delimitar el corte y me va a mandar un sombreado. El sombreado que tenemos aquí, o el relleno, determina también el material con el que estamos trabajando. La pieza, en su modelo sólido, pues tiene una aleación de aluminio 1060. Si yo aquí edito el material, vamos a poner un acero 1020, el cold roll, vamos a aplicar, cerramos y me regreso a mi vista. Esta se actualiza y me indica un cambio en la sección de rayado. Entonces me está indicando el tipo de material. Entonces el relleno que tenemos aquí tiene por propósito informar qué tipo de material estamos trabajando. Esto era útil pues hace 15, 20 años, donde la norma no especificaba en el rótulo el material de trabajo. Entonces, al especificar aquí el material de trabajo, pues ya el relleno pues no tiene un propósito fundamental, aunque la norma nos solicita que sigamos trabajando el perfil de relleno. Sin embargo, el relleno que se observa aquí es sobre un hierro fundido. Yo puedo modificarlo desde mi archivo de parte, o bien seleccionar la vista, seleccionar el relleno y decirle que yo quiero manipular el patrón de rayado, que no voy a trabajar desde la designación del archivo de pieza. Desactivo la vinculación y me va a permitir modificar ese relleno. Y cambiamos, en este caso, para el trameado que tenemos aquí 45, pues es un hierro. Ayúdame a buscar por ahí el material de hierro. El que lo encuentre primero avise. Hierro fundido, ¿dónde está? ¿Más abajo? 1128. Ah, D128. DIN 128, seguro. Hierro fundido 128. ANSI 31. Ese es el primero. ¿Ese es? ANSI. ANSI 31. ANSI 31, hierro. Este es correcto. Y damos a aceptar. Ya tenemos la condición de corte sobre la primera vista. Vamos a hacer lo segundo. Nada más voy a desplazar mi vista para que me dé espacio suficiente. Y vamos a mandar el corte pues al otro costado. En tal caso, ocupo pues el corte en la parte inferior. Tenemos una sección ahora horizontal. Vuelvo a llamar mi vista de sección. Voy a cambiar la orientación horizontal y me pide un punto para fijar esta condición de corte. Voy a tomar el punto medio de cualquiera de los lados del bloque. Acepto y voy a mandar mi vista de sección en la parte inferior. De nueva cuenta, vamos a cambiar el rayado. Vamos a quitar el patrón principal y vamos a buscar ANSI 32 o hierro. ANSI 31, perdón. Hasta aquí no hay ningún problema con el trabajo de las vistas, ¿no? El texto que me indica la sección de corte, nada más lo voy a desplazar para que no me quede por fuera del rótulo. Y lo voy a poner a un costado. Advertencia. Esto solamente lo aplicamos cuando el espacio pues está restringido. La norma nos indica que debe estar por debajo del corte, como si fuera una condición de título. Para que no tengamos ambigüedad en la lectura que le corresponde a ese corte. Muy bien, vamos a construir ahora la sección de corte que nos va a mostrar pues el trabajo interior de la ranura, del taladro en la isla y el taladro en el bloque inferior. Tenemos una sección alineada. Entonces regresamos a la vista de sección. Vamos a tomar pues ya no la condición horizontal ni vertical, sino la
la última, donde tenemos pues varios puntos para ir desfasando pues el perfil. Entonces mandamos vista de sección alineada. Nos pide que precisemos el primer punto. Bueno, el primer punto lo voy a tomar en cualquier parte a lo largo de la ranura. Solamente voy a procurar pues que no quede sobre la curva, porque la sección de la huella, como se observa acá, pues va a quedar sesgada. Entonces tomamos un punto donde se tome también el ancho de la ranura. En esta posición debe ser suficiente. Entonces tomo el centro, más o menos me desplazo, ahí vamos a dar un clic. El comando pues sigue activo. Vamos a poner la línea de referencia. No es que en las mañanas doy estática, entonces traigo todavía los diagramas de equilibrio. ¿Cómo? A partir de aquí empezamos a hacer las divisiones. El segundo punto lo voy a mandar en cualquier sección, en la parte entre la isla y la ranura, un punto intermedio. Ahí nada más voy a dar un clic y voy a empezar a desplazar para fijar el corte. Ahorita con los dos puntos que he dado he fijado un corte vertical. Entonces voy a tomar el desplazamiento de este corte a una equidistancia, que es el segundo icono sobre las referencias que tenemos de la construcción. Voy a dar un clic y este punto lo vuelvo a fijar en la posición intermedia y lo empiezo a desplazar. Lo voy a llevar hasta que toque el centro del primer taladro. Con eso voy a asegurar pues el corte simétrico del taladro en la figura de alto relieve. Entonces ahí lo fijamos. Ya fijamos el corte, si ustedes notan, déjenme mover vamos llevando el plano de corte hacia las operaciones que nos interesan. De nueva cuenta, vuelvo a desplazar, tomo otra equidistancia. Me pregunta desde dónde voy a marcar esa equidistancia, desde dónde lo voy a mover. Con la misma idea, pues más o menos trazo el punto medio entre el cajeado irregular y el taladro, para que a partir de ese punto medio empiece a desplazar el siguiente corte que voy a mandar al centro del taladro con el cajeado superior, el graneteado. Y ahí damos un clic. Ya tenemos el escalonamiento de todo el perfil de nuestro corte. Este plano de corte tiene el interés de mostrarnos el interior de los taladros con el graneteado, de los taladros simples a profundidad 20 y de las ranuras en una sola vista. El resto de la información que quede va a estar un poco ambigua porque va a proyectar los cortes, pero tenemos claro pues que la intención de información está sobre esas tres características. Solamente damos a aceptar y me va a ofrecer el plano de corte. Si ustedes dan cuenta, la dirección de la sección de corte me la está dando a dirección invertida a lo que aparece el plano. Las flechas en sus planos de corte pues indican esa posición de observación. Pero a mí me interesa que sigamos la condición de referencia con respecto a la vista. Así que voy a invertir aquí la dirección de la sección. Entonces invertimos dirección y al invertir cambiamos la posición. Damos un clic, fijamos dicha posición, seleccionamos el relleno y lo vamos a cambiar pues al hierro. ANSI 31 y damos a aceptar. Bueno, señores, hasta aquí ya tenemos todas las vistas lineales en nuestro trabajo. Vamos a solamente orientar, vamos a acomodar las vistas para tener espacio suficiente para el acotamiento. Aquí mi vista de sección última, el texto, subtexto, lo voy a mover para que me dé espacio en la esquina inferior y mandar mi última vista de información. Tenemos una vista de detalle. Queremos informar lo que sucede con esta punta en el cajeado regular.
Entonces, señores, terminamos con las vistas de sección. Vamos a trabajar ahora con la vista de detalle. Esta opción que tenemos aquí, donde cuando yo la ejecuto, me pide que croquice el elemento que me interesa observar. El croquisado lo voy a mandar en un punto cercano a los elementos de radio, de manera arbitraria. No hay un punto en el que me pueda apoyar, ya sea un centro o un punto medio. Solamente que la circunferencia que yo voy a dibujar, que es mi croquis, sea lo suficientemente grande para que abarque los detalles que yo quiero documentar, los cuales son los radios, estos dos perfiles de radio, y el ancho en la nariz. Así que esta circunferencia va a ser lo suficientemente grande para que abarque esa información que en la escala de información que voy a manejar, pues va a ser al doble de la vista padre, en este caso de la vista de alzado. Vamos a mandar a escala 2 a 1 y la posicionamos acá abajo. Aquí nada más damos un clic para fijar. Y tenemos nuestra vista de detalle. Voy a darle a aceptar el título. Bueno, con nada cuenta lo voy a mover aquí. Y vamos acomodando nuestros elementos de vista, títulos, a razón de lo que nos permita nuestro espacio papel, ¿no? Bueno, señores, al menos que tengan una duda, pues ya hemos construido todas las vistas. Voy a cerrar el bloque, pero antes de cerrarlo voy a... Bueno, lo vamos a hacer al final, lo vamos a abrir después. Aquí lo voy a cerrar para que me permita aplicar el sombreado con aristas en el espacio papel. Digo que no quiero grabar. Vamos a actualizar este. Bueno, señores, aquí voy a aplicar la máxima de los informáticos, ¿no? Voy a reiniciar para que me puedan mandar el relleno completo, ¿no? Nada más voy a grabar el archivo. Voy a ponerle PT121. Y vamos a abrirlo de nuevo. Bueno, hay una situación en algunas versiones, sobre todo en las configuraciones de su software, donde el sombreado no se aplica si tenemos dos modelos abiertos simultáneamente. Entonces eso tendría que configurarse en opciones. También se puede dar por la tarjeta gráfica con la que cuente su máquina. Y en otras opciones, pues sí, puede ser condición del trabajo en la pieza. Vamos a ver si lo resolvemos solamente con refrescar. Señores, ¿hasta aquí dudas o preguntas? ¿Ninguna? Muy bien, señores. No sé si ya les había comentado, pero ya llegaron los códigos para su certificación. En el transcurso del día voy a mandarles una guía para que ustedes hagan la cuenta en la plataforma de SolidWorks, que es donde van a hacer la certificación, ¿no? Para que el día que nos toque, pues nada más vamos a llegar a trabajar sobre la pieza.
Bueno, señores, ya tenemos el sombreado que queríamos. Generalmente ese es el problema, ¿no? Como tenemos dos archivos con el mismo sombreado, bueno, tenemos que cerrar uno y refrescar. Tiene que ver con las condiciones gráficas. Bueno, empecemos a documentar. Vamos a documentar desde las condiciones más simples. En este caso, pues iniciemos desde la vista lateral derecha. Entonces vamos a irnos a anotación. Tomamos cota inteligente. Cota inteligente va a ser suficiente para todo el trabajo de nuestra pieza. Y mandamos, en primera instancia, pues, la altura, el ancho del alto relieve. Vamos a mandar de extremo a extremo para posicionar nuestra cota de 60. Vamos a poner las cotas. Al final del trabajo de acotamiento nos vamos a preocupar por los espacios. Vamos a mover vistas, cotas, textos. Por lo pronto, vamos a solucionar el trabajo de dimensionamiento. Tenemos una cota más que es del cajeado de isla abierta, este pequeño desbaste, donde hay una característica importante. Tenemos dos radios, uno de 5 y otro de 10. La salida aquí pues es libre, vamos a mandarlo a 32. Entonces vamos a seleccionar en la mayoría de las cotas a extremos. Como tenemos cortes, si seleccionamos una condición de ancho, generalmente pues son elementos de sección. Entonces vamos a mandarlo a la parte inferior, a 32. La altura del primer bloque a 25, de esta sección a la parte inferior tenemos 20 y 35 la altura a fondo. Podemos mandar la cota completa a 35 o la complementaria de este fondo a este fondo a 15. Ahí ya depende del espacio que estén manejando para poder distribuir la información, ¿no? Ahorita vamos a acomodar todo esto. Tenemos la distancia de 20 milímetros al eje del taladro. Sin embargo, si yo mando tal y como se encuentra, pues no tengo una referencia. La única referencia son las paredes del mismo cilindro. Así que vamos a construirla. Voy a cancelar el comando de cota y voy a mandar línea constructiva. Voy a trabajar pues el eje de centros de ese taladro. Y seleccionamos las dos líneas de ese perfil cilíndrico para que me ofrezca su centro. Me está ofreciendo el centro, pero desde la entrada al fondo del graneteado. La realidad es que este fondo de centro es desde arriba, así que lo voy a estirar. El guión medio, posicionado aproximadamente a su mitad, pues me habla de que la relación de profundidad es por toda la placa, ¿no? Que la primera operación va a ser el taladro para que quite material, y en la segunda operación del graneteado, el desbaste pues va a tener menos sacrificio porque ya va a tener el desbaste de la broca. La fresa va a tener trabajo menor en cuanto a quitar material. Entonces, es conveniente pues organizar las operaciones en ese sentido. Y la documentación me da guía en ese propósito. Entonces, la salida de este eje de centros a su punto medio me dice que la primera operación va a ser el taladro pequeño, y la segunda va a ser el graneteado. Si yo no pongo esta línea o la pongo su punto medio hasta abajo, estoy dando la información de que hay libertad de que primero se haga el graneteado y después el taladro, lo que implicaría un ajuste en las alturas de las herramientas. Entonces, vamos analizando el objeto y considerando la condición de diseño para manufactura. Eso ustedes lo van a tener mucho más claro cuando lleven la materia de procesos de conformado y manufactura básica. El orden de las operaciones y la consecuencia, pues, en el manejo de sus herramientas y los parámetros tecnológicos de máquina. Seguimos. Ya que tenemos la referencia, podemos acotar directamente sobre nuestro eje, pues la cota de 20. Fijamos. La última cota para esta vista, pues es este radio de 3 milímetros. Aunque aquí se especifica que tenemos 4 perfiles, 2 arriba y 2 abajo, en realidad estos son 2. Es este radio de 3 que está arriba y en la parte inferior. ¿Sí?
Pero especificamos aquí 4 porque el corte nos implica los dos elementos. Entonces, mandamos y seleccionamos el perfil de radio a 3. Antes de fijar la cota, vamos a poner acá en su texto que tenemos 4 X mayúscula, 4 filetes de radio 3 y lo cerramos. Bueno, no lo actualizó, entonces lo vuelvo a hacer. Tenemos 4 de radio 3. Ya la posición horizontal la vamos a resolver al final. Vamos a aceptar. La recomendación es que vayamos resolviendo posición de vista por vista. Ahorita lo que vamos a hacer es mover el título de la vista para que no nos cause conflicto con las cotas y desplazamos la vista para dar espacio al trabajo de cota. Hay una situación sobre los textos. Vamos a mandarlos centrados sobre la horizontal y en los ejes que lo contienen. Eso significa que vamos a seleccionar una cota. En líneas indicativas vamos a poner posición de texto y vamos a mandarlo centrado a la horizontal. Esto lo vamos a hacer para todas las cotas. Puedo hacerlo de manera simultánea. O bien copiar el formato del que ya hice y que lo herede para el resto de las cotas. Por supuesto, las condiciones que se heredaron son de posición. Bueno, aquí pasa que hice algo raro. Creo que sobreescribí sobre la cota, la voy a eliminar. Porque puse de más, ¿no? Entonces, las cotas que están orientadas sobre la vertical, su texto, pues vamos a seleccionarlas todas con control. Y vamos a irnos a líneas indicativas y vamos a cambiar la orientación del texto a posición horizontal. Y damos a aceptar. La cota de 20 que tenemos acá en la parte inferior me está mandando las líneas de extensión hacia el exterior. En líneas indicativas vamos a cambiar su formato para que quede hacia el interior. Hay espacio suficiente pues para marcar. No rompemos. Voy a bajar un poco más la de 35. Y solamente queda por acomodar la de radio 3 sobre esa posición horizontal, ¿no? Señores, en el trabajo de acotamiento, pues notamos que la vista de sección pues está empalmando con la cota de 60. La cota de 60 pues no puedo reducirla más, es decir, ya no tengo espacio para mover mi vista lateral. Observamos a los costados si tenemos espacio para poder desplazar. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de mover esta cota procurando ese espacio. Si la condición del espacio no es suficiente, vamos a editar pues la línea de referencia de corte. Entonces vamos a seleccionar la línea de corte, vamos a dar botón derecho y vamos a tomar la opción de editar línea de corte. La intención de editarla es pues reducir esta distancia. Editamos aquí croquis y lo que vamos a hacer es solamente cambiar el tamaño. Lo vamos a reducir, ¿no? Doy cancelar porque me ofrece un comando de dibujo, el comando de línea, y yo quiero mover, bueno, voy a quitar la cota un poco. Yo lo que quiero mover es la distancia. Solamente la voy a separar un poco, pero separo en un extremo y hacemos lo mismo en el otro, para que nos quede aproximadamente la misma longitud. Si ya quiere ser muy ortodoxo sobre la misma longitud, pues se puede acotar. Acotamos la distancia de este extremo a este. Y lo fijamos a 8.5 para que quede completamente simétrico.
hacer lo mismo pues al otro extremo. Si es que lo quieres controlar de manera muy exacta. Y esta cota no va a aparecer en la condición del plano. Ya que editamos el corte, salimos del croquisado y nos va a mandar el trabajo. Bueno, la cota permaneció, pero no importa, la voy a eliminar. Ya la posicioné. Ya tengo la condición de corte y ya puedo desplazar mi cota de 60 para que no se empalme, ¿no? Atendiendo pues la proporción de las vistas y de las líneas, pues tendría que trabajar la misma distancia para todas las líneas. Eso si es que se cumple pues la condición de que estemos empalmando la información. Bien, señores, la vista lateral derecha en su sección de corte en Q quedó lista. Solo faltaría mi eje de centros en el otro taladro. Entonces trabajamos con línea constructiva y mandamos de lado a lado. Aceptamos dicha construcción y recuerden que tenemos que extender la línea, pues indicando que tenemos un taladro pasado previamente, que va a pasar la placa. Seguimos construyendo. Vamos a seguir con la siguiente vista. Vamos a mandar mi vista lateral izquierda. En realidad no se llama lateral izquierda, es mi vista de sección. Si fuera lateral izquierda, si no tuviera la condición de observación de su interior, ¿no? Entonces, empezamos a acotar. Mandamos. Profe, ¿Sí? a mí me desapareció el corte de abajo. También. Cuando modifiqué la línea, ¿ve? De que el corte de abajo se puso así como en alambre. A ver, trata de refrescar. A ver si Lo te. refresqué, pero me quedó sin huecos, todo oscuro. Quedó oscuro. A ver, déjame ver. Ah, eso es relleno, cambió el relleno. ¿Estás usando esa compu? Por algo se... ¿Y tu compu? No, ahí pasa algo porque tiene que ser rayado. Si dejas sólido, te lo va a rellenar. Sí. Tengo las líneas, están muy negras, muy gruesas. Del rayado este. No, de rayado, por ejemplo, de lo que con usted de S a U. Siempre Ok. Mira, tiene que ser rayado. Aquí está. Pero le pongo rayado y me cambia el patrón. Tiene que ver con el refresco pues de la imagen. Sí. Si tú le dejas el sólido, cuando lo modifiques, te lo vas a volver a sombrear. ¿Sí? Bueno, me decían allá, ¿qué pasa con las líneas? sigue muy oscura, entonces están seteadas. A ver, resolvemos aquí. Me salen dos líneas, una copiada y otra. Ok, déjame ver cómo va el video, porque nada más podemos grabar 1 hora. Ah, bueno, llevamos media. A ver, vamos a ver rápido. Es que cada vez que se modifica una línea, se cambia todo. Tienes que volver, tienes que quitar el semáforo. ¿Clicas clic derecho?
Porque tú eres el que hay. Y para que iba de descripción. Desde el Era de intercroquis. Era algo más porque pues como si fuera un niño normal. Pero quita que. No, que sí, ¿Qué? a mí me puso lista, En donde tú tienes las bueno, las cuentas. tienes. luego sale el Z de croquis. Y tú tienes. Yo tengo uno de Oaxaca se la No, llevaron. ganamos. Sí. Bueno, no, ¿Se fue acuerdan? uno de el que ganó fue Saltillo, el de básico. De segundo y tercero se van. Los oaxaqueños se van varios. De la mandada yo también se llevaron varios. Porque no nos mandaron. Ya. No puede estar en la situación de la final. Yo tenía dos controversias. Había muchos muchachos que ganaban la primera persona que salió con las cosas. En básico, lo hace el uno de las áreas. Es que sí, te recibió el de te digo, Y en el avanzado fue primero Pachuca, segundo Laguna, tercero Yo sí recuerdo, pero no pude discutirlos porque las ahí. Encontré. nosotros entramos, pues entramos Vamos a la presentación. ¿Quién quiere mucho este segmento? Fue cuando me tiró por la derecha y se la trajo. Yo vi También lo vi. El libro también lo vi. Porque aparte de y yo lo veía saliendo de la escuela. Y ya de cuenta que se fue el se la acabó el Manchester
Cosa de que primero, cosa de que salió. Ah, sí. Bueno, ahorita al final les comento. Bueno, seguimos acotando. Tenemos ahora la sección de corte, en este caso, en nuestro archivo S. Entonces mandamos cota inteligente y, bueno, antes de mandar cota inteligente vamos a poner los centros. Mandamos línea constructiva, mandamos el centro sobre el taladro, sobre la ranura. Mandamos el centro sobre el taladro y sobre el perfil con su graneteado. Aceptamos. Recuerden que tenemos que extenderlo a que pase pieza. Ahora sí, hacemos el acotamiento, en este caso del ancho de la pieza a extremo, que va a quedar a 100. Las posiciones de la ranura hacia el eje, vamos a mandarlo a 11. La posición del mismo eje al centro del taladro, que está en la posición de alto relieve. Aquí si yo pongo o tomo como referencia el círculo, me va a mandar por arriba o por debajo de la cota, no la va a mandar continuo. Pero por elementos de posición sí lo vamos a empalmar. Noten ustedes que ese empalme implica que vamos a modificar las extensiones de flecha, ¿no? Y finalmente, la posición a 15 en la cara inferior. Bueno, con lo hecho, lo único que resta es empezar a acomodar la información para que ésta sea lo más legible posible. Lo primero, todas las cotas, voy a seleccionarlas, vamos a cambiarlas a posición horizontal y centradas. Entonces seleccionamos líneas indicativas y en posición de texto personalizado mandamos a cotas centradas y aceptamos. La cota de 15 tiene por aquí las flechas hacia el exterior. En formato vamos a cambiarlas al interior. Hay espacio suficiente pues para la indicación de línea con el texto. Y por acá hacemos lo mismo con la cota 17. Mandamos hacia el interior. Aquí se fueron en el formato contrario por el espacio sobre la cota de 11. La cota de 11 pues no podemos conservar las flechas. Lo que vamos a hacer es cambiar el tipo de señalamiento. En lugar de que sea flecha, lo vamos a mandar a punto. Y las líneas de indicación, como puedes notar acá me sigue quedando la línea de indicación por fuera, pues va a ser al interior. No tiene sentido dejar la línea de indicación si no hay nada que señalar. Entonces ya tenemos pues que evitamos el empalme de las flechas y acomodamos los textos sobre el centro. Finalmente vamos a mover la vista un espacio suficiente para que la cota de 100 no se empalme con el contorno de su rótulo. Vamos a mover un poco más vamos a estar acomodando para poder desplazar todavía un poco más esta vista.
Bien, señores. Seguimos con nuestro acotamiento. Vamos a mandar el acotamiento sobre la cara inferior. Mandemos pues en cota inteligente el largo completo de todo su bloque que va a ir de extremo a extremo. Vamos a mandar pues los 150 milímetros de cota. La altura en el desbaste del cajeado en isla, esta pequeña profundidad que vamos a poner a un costado. La distancia en el ancho de dicho desbaste de isla, de extremo a extremo, que también mandamos a la parte superior. La distancia de la misma caja, el cajeado de isla con lo que se levanta en alto relieve. Es decir, esta separación de aquí vale 10 milímetros. Lo vamos a indicar. Recuerden que estamos brindando información para la manufactura. El ancho total de la pieza. Entonces vamos a mandar de extremo a extremo. Bueno, si mandamos de fondo estos dos, vamos a tener los 60 milímetros. Los 60 milímetros no está contabilizando el chaflán. El chaflán es hacia el exterior. Estamos marcando el fondo. ¿Sí? Y el chaflán lo vamos a designar con un trabajo de texto. Acá decimos que todos los filetes y redondeos van a ser de radio 1. Es por eso que no se va a acotar. Aquí tenemos otro chaflán que tampoco se acota, que vale 1. Tenemos aquí en las esquinas un redondeo que también vale 1. Todo lo que no se especifique en cota, se especifica en nota. ¿Sí? Y todos aquellos que no estén acotados, pues van a tener estos valores. Entonces ponemos, por último, la distancia, pues de este extremo del cajeado irregular al fondo, a 10 milímetros. Y la profundidad de dicho cajeado, pues va a estar a 7. Vamos a poner aquí un costado. Aparentemente ya tenemos todas las cotas, a menos que ustedes me digan que por ahí se escapó alguna. Lo arreglamos. Pero aparentemente ya están todas. Vamos a dar el formato. Recuerden que todas estas pues tienen que estar centradas y sobre la horizontal. Entonces hacemos selección múltiple de todas ellas. En líneas indicativas, en posición de texto, mandamos esa relación. Voy a mover un poco la de cota de 150. Quedó... Bueno, nos conviene mejor mover la vista. Una pequeña cantidad. La cota de 5, vamos a cambiar su posición a horizontal. Lo mismo con la cota de 7. También posición horizontal. Si ustedes observan la cota de 7, su línea de extensión pues no cruza el contorno de la vista. Así que la voy a mover hasta mandar coincidente. O en su efecto, dejen mover el texto porque aquí se pierde un poco la línea. Vamos a mover el texto acá está. Y vamos a romper. Acuérdense que teníamos líneas de rotura y líneas de referencia. Esta línea de rotura me habla sobre la distancia en elementos que se cruzan. Y tenemos también una línea de distancia, esta, que estos 6.35 milímetros es la distancia que tenemos aquí. Si yo le pongo, supongamos 50, vamos a ver la separación. ¿Dónde lo mandó? No. Bueno, no lo activó.
Tenía 6.35, ¿no? Ok, tenemos que modificar texto. Bueno, lo voy a arrastrar. Solamente para que no me cause conflicto, ¿no? Bueno, cuando este se mueve total, ahí está bien. Acomodamos el resto de las cotas. La cota de 10 vamos a mandarla hacia afuera. El espacio es muy pequeño. Y tenemos lectura a la sección izquierda. Lo mismo con la otra cota de 10. Aparentemente la vista, la sección R, pues ya quedó lista. Vamos a acotar ahora mi vista de detalle, esta que tenemos aquí. Tenemos trabajo de acotamiento sobre los perfiles de radio. Entonces, acotemos las longitudes. Primero, tenemos trabajo para marca de centros. Estos dos cruces me están indicando el centro de los radios. Los utilizamos generalmente para poner referencias sobre estos centros en términos de posicionamiento en las operaciones de la pieza. Entonces aquí mismo en la anotación vamos a buscar centro de círculo. Seleccionamos el radio, los dos radios, y nos va a marcar los centros. Nada más que la condición de marca de centros que me está mandando es, como están seleccionados, me manda la referencia en ventana. Me está mandando las extensiones. Yo solamente quiero la posición pequeña. Entonces le voy a decir, aquí en atributos de visualización, voy a desactivar la condición de formato de hoja y le voy a indicar que no me interesan las líneas extendidas. Lo desactivo para que me quite las líneas que marcan el cuadrante y voy a reducir el tamaño a 1.5. Bueno, quizás un poco más pequeño, 1.2. Y damos a aceptar. Y lo que queda es acotar los valores de radio. Tenemos un radio sobre este perfil de 16 milímetros. Seleccionamos la cota. En este caso la voy a fijar. Ahorita vamos a darle formato a la posición que observamos acá. Lo mismo va a hacer con la de radio de 3, que es esta que tenemos acá al interior. Y mandamos a un costado. Y la distancia de centros. La distancia de centros de este extremo a este extremo. 4.48. Este 4.48 tiene solamente una cifra de precisión. Aquí me lo manda con 2. Vamos a reducirla a 1 para que redondee a 4.5. Y damos a aceptar. Entonces cambiamos el formato de nuestras cotas. Evidentemente la 4.5 tiene que estar en la horizontal. Y para que no complique su posición con el resto de las cotas, voy a extender hacia el exterior para que me mande posición. La de radio 3, recordamos que tenemos 4 radios con este valor. Serían estos 2 y 2 a los extremos. Este radio 25 es de la circunferencia que es concéntrica a esta, ¿no? Entonces vamos a tomar ...4 a radio 3 y vamos a ponerlo también a posición horizontal y lo acomodamos. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Bueno, si te da 4, bueno, si te dio 4.48 es porque la resolución de la cota tiene 2 cifras. Entonces hay que cambiar
estas dos cifras de precisión por una, lo va a redondear. Ahora la cota de radio 16 nos está mandando la extensión de su radio. Vamos a eliminar. Entonces aquí mismo en líneas indicativas vamos a quitar esta extensión de radio para que solamente deje la indicación de flecha y su posición lo vamos a poner desde luego a modo horizontal y vamos a cambiar desplazando e indicando con texto que tenemos dos radio 16 en la parte de arriba y en la parte de abajo. Entonces en valor agregamos en texto pues esa posición de dos filetes de radio 16. Muy bien, señores, con lo hecho ya tenemos pues el acotamiento de la vista de detalle. Lo único que nos queda es trabajar con la vista de alzado. Vamos a empezar con los elementos lineales. Vamos a empezar desde la parte inferior. Ustedes que tienen como ejercicio encontrar información faltante a razón de poder construir la pieza, bueno, el trabajo de acotamiento te debe de servir para que vayas identificando cuáles son esos datos que faltan. Por ejemplo, ahorita me indicaban uno que es bastante obvio o bastante visible. Su compañera me decía que falta el radio de este perfil. Eso es claro, ¿verdad? En ningún lado nos especifica cuánto vale este perfil de radio. Sin ese valor, pues resulta un poco complicado poder delimitar el ancho de la pieza, aunque se podría sugerir. Sobre todo porque la pieza está centrada, te conocemos el ancho, que vale 60, tenemos el perfil de pieza, podemos trabajar la condición de ese valor de radio con un perfil de una circunferencia de 2 puntos. Pero eso sería complicar la lectura del plano. Entonces nada cuesta que expliquemos el valor de radio y evitamos pues la construcción geométrica para poder dar con el perfil. Entonces vamos a acotar. Vamos a mandar primero los elementos lineales. La distancia desde el centro del taladro hacia el centro de la ranura, pues es 37 milímetros. Vamos a mandar a la parte inferior. La distancia desde el centro de la ranura a su otro centro es a 40 milímetros. En la parte superior tenemos que la distancia desde la cara lateral del bloque al taladro pues son 13 milímetros. Y la distancia desde este taladro que tiene su graniteado con el taladro del trabajo en alto relieve pues son también 17 milímetros. Aquí desfasó la cota, lo vamos a arreglar. Cuando terminemos el acotamiento tenemos la distancia de este centro con el costado del trabajo en alto relieve a 10 milímetros y la distancia también con la misma referencia en base de alto relieve con el taladro del graniteado a derecha a 25 milímetros. En términos de desplazamiento lineal, pues ya hemos acotado todo el referente del bloque. Al menos que por ahí ustedes observen alguna pieza. Solamente van a quedar elementos de la isla. Y salvo los elementos de radio, ¿no? Que lo voy a mandar aquí directo. Tenemos este radio a 4. Voy a mandarlo directamente sobre cuadrante. Aquí lo voy a fijar. Tenemos otro radio en la parte superior que es de 10. También lo fijamos. Tenemos radios internos. En tal caso, vamos a colocarlo ahorita en cualquier posición, después lo vamos a mover, ¿no? Para posicionar. Y de radio 5, tenemos el de radio 15 en el alto relieve. Vamos a mandar de luego también al centro. Posicionamos los ángulos
a 40.